Mientras estamos escribiendo nuestra historia, siempre hay momentos donde queremos destacar cierta palabra o cierto acontecimiento, o queremos destacar algo que se sale del fluido normal de la narrativa de nuestro libro. En una conversación, por supuesto, es fácil detectarlo. Tú simplemente haces una acentuación mayor de la palabra que quieres decir, o bueno, gesticulizando con la mano puedes identificarlo. En narrativa se usan las comillas y las cursivas. Hoy les voy a hablar de estos elementos que son súper importantes en nuestra historia y por supuesto ayudan no solo a dar una mayor compresión lectora del libro, sino también de darle una estética mucho más profesional al texto. Primero que nada les voy a indicar para qué se usan. Tanto las comillas como las cursivas se usan para dar un sentido especial que no se corresponde con el texto normal del libro que estamos escribiendo. Entonces, primero que nada vamos a hablar de las comillas. Existen tres tipos y las voy a nombrar en el orden jerárquico en la que la RAE las recomienda. Primero, las comillas angulares. También se conocen como comillas latinas o comillas españolas. Irónicamente, es importante destacar de que a pesar de que esta es la comilla a la que la RAE le da prioridad, dentro de la gran mayoría de los teclados en los ordenadores no está de manera directa. Porque por supuesto sabemos que en el 99% de los casos los teclados de los ordenadores vienen en idioma inglés, con lo cual se usa otro tipo de comillas que ya hablaré de eso ahora. Entonces hay que hacer lo mismo que hicimos con lo de los guiones, buscarlos en símbolos especiales, buscar las comillas y agregarlas. Entonces, de todas maneras, para que estén al tanto de este tipo de comillas angulares y las coloquen en sus textos, abajo en la descripción les voy a dejar los atajos de teclas de todos los sistemas operativos para que lo tengan más fácilmente. ¿Cómo se usan este tipo de comillas? Un ejemplo. Pedro le entregó el arma y le advirtió: cuidado al llegar al puente angosto. Segundo, comillas inglesas. Estas son las comillas que se usan normalmente, son las más populares. ¿Por qué? Porque están en el 99% de los teclados de manera mucho más directa y mucho más automática. De hecho, si tú te pones a pensar, ahora mismo te digo, ¿cómo llegas a las comillas? Shift 2. Rápido y fácil, por lo menos en Windows. Las comillas inglesas dentro de la lengua castellana se usa para entrecomillar lo que ya está entrecomillado. Por ejemplo, usando lo mismo anterior. Pedro le entregó el arma y le advirtió: cuidado al pasar por el puente angosto. Recuerda lo que el anciano dijo. Allí es muy peligroso. Y tercero, las comillas simples. Esta ya es la tercera escala del entrecomillado. Va de entrecomillado, dentro del entrecomillado, dentro del entrecomillado. Pero actualmente estas comillas, estos símbolos ya casi no se usan y son reemplazados más que todo por las cursivas para hacer énfasis a lo que se anda buscando. Sin embargo, ¿cómo se usaban o cómo se usan realmente? Se usan así. Usando el mismo ejemplo anterior, Pedro le entregó el arma y le advirtió: cuidado al entrar al puente angosto. Recuerda lo que el anciano dijo. Allí es muy peligroso porque los zombies veloces están al acecho en todo momento. Muy importante destacar de que estos símbolos se colocan siempre pegado a la primera palabra del enunciado a destacar y pegado a la última palabra del enunciado cuando se termina, sin separaciones entre ellos. Ahora, ¿cómo se comportan estos símbolos con el resto de los signos de puntuación? Muy bien. Cuando estamos hablando de un signo de exclamación o un signo de interrogación, estos símbolos van dentro del enunciado que se va a destacar y pegados a los símbolos de apertura o de cierre de comillas. Por ejemplo, ¿te vas a enfrentar a los zombies tú solo? Y en el caso de la coma, del punto y coma, del punto o de los dos puntos, estos van fuera del entrecomillado y se colocan inclusive si dentro del enunciado termina con un símbolo de puntuación que tenga la función de punto, como puede ser el signo de interrogación. Por ejemplo, ¿vas a enfrentarte a los zombies tú solo? También se pueden usar estas comillas en palabras o expresiones que son impropias del lenguaje. Sin embargo, con el uso popular de las cursivas, es más recomendable que usen estos antes que las comillas. Como dato curioso, es importante destacar de que las comillas es el único signo de puntuación que tiene una gestualización específica para identificarse. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando normalmente, nosotros no hablamos así. ¿Sabes que fui al mercado y compré pan, compré carne, compré pollo, compré arroz? No, nosotros no hacemos eso. Sin embargo, sí hacemos mucho esto. ¿Sabes que fui al mercado y compré pan barato? I'm sorry.
Not using it right, Joe. Existen otras reglas menos comunes para el uso de las comillas, dependiendo ya del tipo de texto que estemos escribiendo. Entonces, abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links directos a la RAE y a la Fundeo, que es comúnmente conocida como el brazo ejecutor de la RAE. Muy bien, ahora vamos con las cursivas. Dentro de la lengua española existen dos maneras de escribir, o como se diría en su término técnico, dos tipografías. La primera es la letra redonda, o la letra normal. Es la tipografía que usamos en el 99% de los textos y es donde las letras tienden a la verticalidad. Se escriben de arriba hacia abajo. Y la segunda tipografía es la cursiva, también conocida como itálica. Este tipo de letras tienden a tener cierta inclinación y tienden a ser un poco más estilizadas que la letra redonda. La cursiva tiene una función muy parecida a las comillas. De hecho, la RAE en muchos casos recomienda reemplazar las comillas por las cursivas. Sin embargo, la cursiva tiene algún tipo de diferencia, como por ejemplo, se usan principalmente para destacar las voces que son diferentes a la del español, ya sea por su ortografía o por su pronunciación. Entonces, entre los usos más comunes que actualmente tiene la cursiva están, primero, cuando se quiere hacer un énfasis particular a un diálogo de un personaje. Segundo, cualquier libro, película, serie o cualquier otra cosa que tenga que hacer una referencia específica a algo determinado, también se usa la cursiva. Como por ejemplo, Cowabunga. cuando se quiere hacer una corrección de una palabra dentro de un diálogo entre dos o más personajes. Por ejemplo, esta noche voy a cenar con mi madre. Esta noche iremos a cenar con nuestra madre, querrás decir. Para apodos y sobrenombres, debes saber algo muy importante, de que el apodo se coloca en cursiva si este va entre el nombre y el apellido. Por ejemplo, Jaime el Matarreyes Lannister. Eso va en cursiva. De lo contrario, no. Si pones Jaime Lannister el Matarreyes, ya ahí no. Voy a hablarles ahora acerca de un género donde el uso de la cursiva es muy importante. Y es en la fantasía y en la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque en este tipo de géneros nosotros los escritores tendemos mucho a inventarnos nombres, razas, lugares, personajes, etcétera, 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 que son obviamente diferentes a cualquier tipo de lengua o incluso y a la lengua española. En estos casos en particular, y solo si lo haces a modo de referencia directa, puedes ponerla en cursiva solo la primera vez. De esta manera, el lector ya lo identifica, pero después ya no debes hacerlo, lo debes mantener en letra redonda. Si bien no existe una regla expresa que te lo prohíbe, porque dependiendo del contexto de tu historia te ves obligado a usar constantemente la cursiva para identificar alguna raza o algún nombre, puedes hacerlo, sin embargo no es recomendable, por no decir que no es correcto. Ahora, les voy a indicar dónde no debemos poner la cursiva y donde muchos escritores cometen el error de ponerla para intentar destacar algo. Son muchos los casos, pero yo les voy a decir los más comunes. Primero, en nombres propios, ya sea de lugares, de nombres de personas o inclusive de mascotas. Segundo, en los libros sagrados, como el Corán, la Biblia, el Mahabharata, todos los libros sagrados. El nombre de las marcas registradas no se deben poner en cursiva. Los nombres de leyes tampoco. Las razas de animales tampoco se deben poner en cursiva. Y las abreviaturas. Señor, señora, AM, PM, X, Y, Z. Ahora, muy importante, que muchos escritores cometen este error. Cuando vamos a poner una carta, que en nuestra historia un personaje se consiguió una carta, se consiguió un artículo de periódico o se consiguió algún fragmento de algún escrito de algo que no está dentro del texto que estamos escribiendo, forma parte de una escena. En la mayoría de los casos muchos escritores tienden a ponerlo en cursiva, sin embargo eso no es correcto. ¿Cómo es la forma correcta? En caso de que queramos poner algún fragmento de una carta, de un artículo de periódico o de cualquier otro texto, debemos ponerlo con un sangrado mucho mayor al del resto del texto normal,
tenemos que hacerlo por ambos lados del bloque del texto y con una fuente ligeramente menor a la fuente que estamos usando en nuestro texto normalmente. De esta manera se identifica que es una carta o un fragmento de una escena que estamos usando en nuestro libro. No se deben poner ni entre comillas ni en cursiva. En el caso de que el personaje lo quiera leer en voz alta, lo ponemos dentro de los guiones de diálogo y entre las comillas angulares o latinas. Esa es la forma correcta. En cuanto a los pensamientos de los personajes, que se usa muchísimo y muchísimos escritores lo ponen en cursiva, pero no es así. Los pensamientos de los personajes se colocan entre comillas angulares o latinas. Y luego se pone, pues, pensó tal, pensó cual. Y de esta manera el lector identifica de que es un pensamiento. No se ponen en cursiva. Y por último, pero no menos importante, hay que destacar de que hay muchos escritores que para querer, no sé, me imagino que sobredestacar algo, ponerlo extremadamente destacado, lo ponen tanto en cursiva como entre comillas. Según la RAE, como la comilla y la cursiva tienen funciones básicamente iguales, se considera como una redundancia ortotipográfica, con lo cual no se debe usar. Puedes usar o entre comillas o en cursiva, o lo uno o lo otro, pero los dos a la vez no se puede hacer. Existen muchos otros usos para las cursivas y las comillas dependiendo del tipo de texto. Existen otras normas que son menos comunes a la hora de trabajar cualquier tipo de documento. Si vas a escribir alguna historia bastante rara o algo que quieras escribir que es muy difícil, que no sale aquí en este vídeo, pues lo puedes buscar. Allá abajo te voy a dejar los links tanto de la RAE como de la Fundeu. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, puedes también usar la caja de comentarios para preguntarme lo que tú quieras, que yo con gusto te lo voy a responder. Si tienes alguna idea de alguna cosa que quieres que yo te explique en algún otro vídeo, pues también estoy bienvenido a cualquier comentario. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les sirva. Si te gustó el vídeo, dale a like. Dale like. No seas malo, dale like. Si te gustó muchísimo, pues compártelo con el resto de la gente que le guste. No olviden tampoco suscribirse para que estén pendientes de todos los vídeos que yo les voy a ir montando, de todo el contenido que yo pueda ir impartiéndolo para que les sirva para sus historias, para lo que estén escribiendo. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.